En este tercer tema vamos a ir a dar otra pequeña vuelta en la historia. Vamos así como en círculos concéntricos, volviendo a insistir en algunos ejemplos de amor y de misericordia en la Iglesia, sobre todo la vida de algunos santos. Pero en esta historia es muy importante, somos cristianos, el papel de una persona, podríamos decir, imprescindible, que es la Virgen María, a la que llamamos también Madre de Misericordia. Ella fue la que nos trajo a Jesús, al Hijo de Dios, pero también al pie de la cruz dijo al discípulo amado, que nos representaba a todos nosotros, dijo: «Ey a tu hijo, hijo, ey a tu madre». Es importante la presencia de esta madre a lo largo de la historia, pero vamos a fijarnos sobre todo, digamos, en una historia relativamente reciente de hace 2, 3 siglos o algo más, y si queréis más recientemente del siglo XX. Por ejemplo, los santuarios como Lourdes, como Fátima, como Guadalupe de México, como Czestochowa en Polonia, como Luján en Argentina, que son lugares de encuentro, de oración, de silencio, pero sobre todo llama la atención la ingente presencia de enfermos, de personas necesitadas. Quizá nosotros lo que más reciente, más cercano tenemos aquí es Lourdes. Cuando hayáis ido a Lourdes, y el que no vaya, o sea, no tiene derecho a ir a ningún sitio de vacaciones si no ha ido antes a Lourdes, porque realmente es algo que es como salirse de este mundo, impresionante. Pues ahí veis enfermos, cientos, miles de enfermos, de personas que les acompañan y que van allí. Pues van, sí, buscando la curación, pero no es solamente la curación, es la curación interior, el saber aceptar sus vidas, incluso con sus limitaciones, de otra manera. Desde luego, por eso digo, es muy importante. Sería incompleto este repaso que estamos dando a la historia si no tuviéramos en cuenta esta presencia cercana de María, a la que le decimos en esa oración: líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Bueno, pues ella también es presencia, cercanía y ejemplo a seguir. En estas diversas casas de la Virgen, este valle de lágrimas parece convertirse en un espacio de paz. Allí todo es posible: la salud, la felicidad, el encuentro y sobre todo el amor. No saben leer, pero conocen esa historia sagrada de sus retablos, en la que se nos cuenta el amor de Dios por sus hijos y la preocupación de la Virgen María por sus devotos. Conocen bien a quienes María se ha aparecido, gente como ellos, pastorcitos ignorantes, la jovencita Bernadette, Juan Diego, el indio desvalido que ha encontrado la imagen de la Virgen en su capa. No son importantes ni literatos ni teólogos, sino personas para quienes Dios es importante y es acogido en sus vidas. Solo saben amar con sencillez, con espontaneidad, con generosidad. Por eso confían plenamente en la Madre de Jesús. Estos lugares constituyen reservas de amor intercomunicado, de búsqueda siempre dolorida, pero con tanta confianza y esperanza que allí se repiten cada día milagros insospechados. ¿De curación de enfermedades? También, pero sobre todo el milagro de la vida de cada uno. Descubren qué hacen y para qué sirven sus vidas, a pesar de sentirse tan inútiles y marginados en esta tierra, aparentemente tan inhóspita. Descubren sobre todo quiénes son sus hermanos y quién es su Señor y cuál será su gloria. Bien, pues además de la Virgen María, también es importante la presencia de los santos. Bueno, de hecho, entre los santos más populares tenemos los, digamos, patronos o intercesores ante las distintas enfermedades. Hay, pues, San Blas la garganta, o San Roque la peste, o Santa Lucía la vista, en fin. Desde luego es impresionante el papel de los santos, que si se acude a ello como intercesores es porque en su vida hicieron el bien en todos estos aspectos. Pues vamos a fijarnos en algunos de ellos. Empezaremos por San Martín de Tours, otros santos,
y realmente veremos que merece la pena, porque la santidad no es patrimonio de determinada época, sino que toda la vida tiene que seguir despertando santos. Claro, tenemos quizá más reciente la canonización de Madre Teresa de Calcuta, pero vamos, hay muchas Madres Teresa de Calcuta que nunca nadie va a canonizar y que son un verdadero testimonio y ejemplo, porque la vida cristiana no es solo teoría, sino que nace pues de una práctica de la misericordia. El cristianismo, que nació en Palestina, que era una provincia del Imperio Romano, estuvo muy unido en los primeros siglos a lo que era el Imperio Romano. A partir del siglo IV los emperadores romanos dejaron de perseguir a los cristianos, y ya entonces hasta llegar a convertirse incluso el cristianismo en religión oficial del Estado. Y ahí la Iglesia desempeñó un papel muy importante precisamente en el ejercicio de la caridad y de la ayuda a los demás. Entre estos santos, que son una lista innumerable, pues sí, tenemos a San Martín, que vivió a finales del siglo IV, era un militar que decidió abandonar la vida militar para hacerse soldado de Cristo. Él lo hizo retirándose a vivir en soledad, como hacían los antiguos monjes, pero muy pronto fue elegido obispo de Tours, que es una ciudad de Francia que queda a medio camino entre París y Toulouse. Pues, por ejemplo, de San Martín se cuenta la anécdota de que se encuentra con un mendigo titiritando de frío y, vamos, no lo duda un instante, coge su capa, la parte en dos con la espada y le da la capa al mendigo. No simplemente por caridad, mejor dicho, sí, por caridad, pero lo hacía porque le parecía, vamos, que no tenía sentido ninguno que él estuviera muy calentito y yo el otro pasara el frío, es decir, por humanidad, que es lo que hace falta en el mundo de hoy. Simplemente ponerse en el lugar del que sufre, del que está enfermo, del que se queda sin trabajo, de tantas personas marginadas que hay. Es cuestión de ponerse en su lugar y decir, bueno, o sea, yo bien y el otro mal. Le llaman el mártir de la caridad, aunque no derramó su sangre, porque también la caridad a veces es un martirio, bueno, es un testimonio unido al sufrimiento. Tenemos, por ejemplo, otros santos, San Cesario de Arles, lugar donde vivió Van Gogh, tiene muchos cuadros, la catedral, su cuarto de Arles. Bueno, pues ahí en Arles, San Cesario construyó un edificio en principio para personas enfermas, porque claro, después había tantos prisioneros que él rescató vendiendo sus posesiones, lo que él tenía, y lo dedicó a albergar a los prisioneros. San Gregorio Magno, ya unos años más tarde, dice que la lectura de la Biblia realmente es incompleta si no va unida a la caridad, y por eso reprocha a algunos herejes de la época. Dice, sí, vosotros leéis mucho la Biblia, pero os quedáis en la interpretación, no lo demostráis sobre todo con obras de una auténtica caridad. Tenemos, por ejemplo, por decir algún santo más, San Columbano, que era de Italia, fundó un monasterio, pero la gran preocupación que tenía era también de ayudar a todos los campesinos que vivían en aquella zona, y esto lo hicieron mucho los monjes. Ayudar era, digamos, el refugio, la orientación, la educación, los monasterios de los campesinos, ayudarles a cultivar la tierra, a trabajar, defenderlos. En la España visigótica tenemos San Ildefonso, famoso San Ildefonso de Toledo, de la casulla de los concilios de Toledo, y los hermanos San Isidoro y San Leandro. San Isidoro que está precisamente enterrado en León. Bueno, pues ellos también hacían una labor que era integrar a las distintas culturas. Había una mezcolanza, sobre todo con la caída del Imperio Romano, la invasión de los bárbaros. Bueno, pues ellos intentaban integrar, es decir, los santos preocupados de la sociedad. Y en el mundo de hoy pues hace falta nuevos santos, aunque no los canonicen. Todos estamos llamados a la santidad, a la vocación a la santidad, que tiene que tener como meta, vamos, indiscutible, la ayuda a los demás. No vale solamente lamentarse cómo está la situación, sino poner toda la carne en el asador. Los santos se presentan en la historia europea como los exponentes eminentes de esta síntesis.
Aman, se preocupan por los demás, crean instituciones que se dedican a favorecer el progreso corporal y anímico de los seres humanos y viven de la fe y del amor a Cristo. A su muerte, en los santuarios a ellos dedicados, se multiplicaron las curaciones y los prodigios de todo género. A ellos concurrían toda clase de enfermos, y también los oprimidos y perseguidos encontraban protección y refugio. La importancia del culto de los santos ha sido extraordinaria, tanto para los adelantados de la cultura como para los campesinos. De hecho, es conocido que algunos cultos paganos muy tradicionales y arraigados en la población desaparecieron cuando fueron deliberadamente sustituidos por el culto de santos locales. Mira, simplemente tenemos que hacer un poco así de memoria del presente. San Blas vivió ya en el siglo IV. Bueno, pues el día de San Blas, el 3 de enero, ¿en cuántas parroquias, iglesias en que se celebra San Blas va la gente todavía hoy a pedir para que se les cure las enfermedades de la garganta? Cuando se celebra Santo Tirso el 28 de enero, es que es impresionante la concurrencia de gente. ¿Qué tendrían aquellos santos que siglos más tarde va a que les cure el reuma? O Santa Lucía, la vista. Yo recuerdo una feligresa de una de mis antiguas parroquias que andaba mal de la vista y dijo: tengo que comprar para la iglesia una imagen de Santa Lucía. Fijaros, la pobre mujer, andábamos buscando sitio para colocar la imagen y al llegar al sagrario dijo: quite este trasto y la ponemos aquí. Bueno, la mujer, no sabía lo que decía, pero ¿qué fe tendrá en Santa Lucía para comprar la imagen y poner todo el interés? Y así podíamos poner infinidad de casos. Bueno, pues hace falta santos en el mundo de hoy también, que pueden aliviar muchos problemas. Fijaros que aun los de siglos pasados siguen siendo intercesores. Y además, si la gente acude es porque reciben ayuda, está claro, si no, se hubieran cansado. Toda la historia de la salvación constituye un gran movimiento biográfico de las miles de personas mencionadas en el Apocalipsis. La historia de la Iglesia es un movimiento biográfico de tantos protagonistas conocidos o ignorados por nosotros, pero no por Dios. Un movimiento de personas que han sido capaces de integrar lo finito con lo infinito, lo divino con lo humano, lo eterno y la historia con la muerte y la resurrección. Si Dios ha elegido la dimensión persona, se ha privilegiado las biografías, es decir, las experiencias humanas, para su revelación, resulta evidente la importancia decisiva de estos testimonios en la experiencia cristiana. La Biblia no es un libro de teorías, de filosofía o de teología, sino el libro de mujeres y de hombres, de profetas, pecadores, discípulos y testigos que viven y hablan de Cristo. La mayoría de estos testigos solo los conoce Dios, pero también y sobre todo gracias a ellos ha llegado a nosotros la palabra de Dios y nosotros somos cristianos. Hemos hecho referencia a algunos de los innumerables santos que se han esforzado. Yo diría que todos, porque un santo que no ejerce la caridad no puede ser santo. Bueno, pues aparte de eso, la Iglesia oficial también tiene su importancia. Y uno de los momentos cumbres en la vida oficial de la Iglesia es la celebración de los concilios. Estos concilios fundamentalmente se preocupaban sobre todo de defender las verdades de la fe, del credo, en contra de los herejes, pero también en ellos aparece, sobre todo en algunos, en unos más que otros, la importancia de la Iglesia como defensora de los pobres, de los necesitados. Aunque es verdad que sobre todo tuvo que llegar al Concilio Vaticano II, que es uno de los grandes concilios de toda la historia de la Iglesia, para defender, por supuesto, que la Iglesia es no solo la jerarquía, sino el pueblo de Dios, y por supuesto todo aquello que tiene que ver ya no solamente con la caridad, sino sobre todo con la justicia. Entre estos concilios, ya digo que muchas veces se preocupaba más de la cosa doctrinal que de la cuestión caritativa, pero bueno, nunca faltan esas referencias a la dimensión social y caritativa de la Iglesia. Por ejemplo, el Concilio IV de Toledo, por poner un ejemplo. Los obispos no rehúsen el cuidado que Dios les ha impuesto de proteger y defender al pueblo.
Y por lo tanto, cuando vean que los jueces y poderosos se convierten en opresores de los pobres, primeramente les reprenderán como obispos, y si no quisieren enmendarse, comuniquen al rey las insolencias de aquellos, para que a los que no inclinó a la justicia la amonestación del obispo, les refrene de su maldad el poder real. Y si algún obispo descuidase esto, sea reo delante del concilio. Bien, un punto importante del que vamos a reflexionar ahora a continuación es el de las obras de misericordia. Los cristianos, y ya los judíos, por supuesto, porque el Decálogo pertenece al Antiguo Testamento, siempre hemos tenido presentes los 10 mandamientos. Jesucristo los explicó de una manera bastante concretando y ampliando en el Sermón de la Montaña. Por ejemplo, no se trata solamente de no matar, sino tampoco de no odiar, no se trata de pecar de obra, sino tampoco de deseo. Bien, pues los cristianos han querido concretar los mandamientos en unas acciones muy concretas, que es lo que se llaman las obras de misericordia. Es una forma de poner nuestro corazón en la miseria, es lo que significa misericordia, en aquellos que más sufren, aquellos que lo están pasando mal. Es decir, es pasar de una lectura abstracta de unas normas a una aplicación concreta. Sobre todo a partir del siglo XIII, esas obras se resumen en 7 espirituales y 7 corporales. El número 7 ya en la Biblia tiene un significado especial, igual que también en el mundo civil, porque la semana tiene 7 días y no 10. Pues bien, vamos a fijarnos en las espirituales. Entre estas obras de misericordia ocupan el primer lugar las de orden espiritual, en las que se ofrece un bien espiritual y se socorre el alma del prójimo con un acto espiritual. Son superiores a las corporales, así como el espíritu es superior a la materia. Sin embargo, a veces resulta más urgente o preferible la obra de misericordia corporal. Por ejemplo, antes de dar buenos consejos al hambriento, dale de comer. Bien, pues estas obras espirituales, la primera es enseñar al que no sabe, porque a veces la mayor pobreza es la ignorancia. De ahí que la Iglesia siempre ha tenido mucho interés en ser maestra, en sacar a las personas de la ignorancia. Por ejemplo, en la Edad Media las escuelas monacales, las escuelas catedralicias intentaban ayudar a la gente, sobre todo dándoles formación. Por supuesto, ya siglos más tarde, más recientes, empezando por San José de Calasanz, preocupado por ayudar a los niños más pobres, enseñándoles, creando escuelas. Tenemos a San Juan Bosco, aquellos niños que andaban perdidos por la ciudad industrial de Turín, pues formó aquel famoso oratorio donde los enseñaba. Por ejemplo, San Felipe Neri, San Juan Bautista de la Salle, y bueno, y numerosas congregaciones religiosas femeninas, lo mismo. Tenemos las escolapias, las concepcionistas, es decir, un interés por ayudar, por enseñar, sobre todo a los más pobres, a los más necesitados. Porque un pueblo que es ignorante, que es inculto, será un pueblo pobre. La segunda es dar buen consejo al que lo necesite. Por supuesto, yo creo que eso lo necesitamos todos en determinados momentos de la vida, que nos den un buen consejo, aconsejar a personas que se sienten un poco desorientadas, un poco perdidas. Es verdad que hay gente que es muy reacia a recibir consejos, también está en la forma de darlos, pero que es una obra importante de misericordia, aconsejar al que está desorientado. La tercera, decía, corregir al que yerra. Y esta palabra yerra, bueno, viene del el que cae en un error, el que comete, el que está extraviado. Bueno, pues cuánta gente hay hoy desorientada. Pensemos en los padres, a veces en sus propios hijos, no digamos si están metidos en la droga o en la delincuencia. Bueno, personas que realmente están equivocadas. Hay que hacerlo con mucha humildad, pero luego, si es una obra de misericordia, el intentar apartarlos del mal camino.
Perdonar las injurias. Yo creo que aquí lo mejor es mirar a Jesucristo. Fue injuriado más que nadie, sin embargo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando dice: si te pegan una mejilla, pon la otra. Bueno, a lo mejor es una forma, si quieres, exagerada. No tienes por qué dejar que te peguen, pero bueno, quiere decir que hay que tener mucha paciencia, mucha capacidad de perdón, porque a veces nos cuesta mucho. Sin embargo, mira, el que perdona es como el que paga las deudas. Descansa. Y hoy día, bueno, siempre, toda la vida, hay que luchar contra este rencor, este perdono, pero no olvido. Eso no es sano. Y Jesucristo luego lo predicó con el ejemplo. Consolar al triste. ¿Cuántas personas hay que se encuentran solas? Por ejemplo, yo que sé, ancianos, gente que ha perdido un ser querido, que a veces necesitan sencillamente no que les estés dando consejos, sino que les escuches, que estés con ellos, que les acompañes. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Cada uno que piense a ver quiénes son aquellos prójimos que más le incomodan. A lo mejor es su marido, su mujer, su hijo, su padre, su suegra, su cuñado, el compañero de trabajo, que hay que tener mucha paciencia con sus defectos, que nos gustaría que fuera de otra manera. Y sin embargo, pues mira, eso es una obra de misericordia. Porque lo normal, no, yo es que esto no lo aguanto. Bueno, pues yo qué sé. Tiene muchísimas aplicaciones la paciencia con los demás. A veces quisiéramos que fueran perfectos, bueno, pues tampoco nosotros lo somos, otros nos tendrán que aguantar a nosotros. Otra obra espiritual, y sería la séptima, rogar a Dios por los vivos y difuntos, es decir, rezar por los demás. Sí. No solo por los difuntos, que por supuesto eso ya se viene haciendo, una costumbre piadosa, ya lo decía el libro de los Macabeos, y la gente de hecho pues reza por sus difuntos, pero también por los vivos. A veces no creemos en el poder de la oración. Estamos viviendo esta situación de pandemia. ¿Cuántas veces rezamos para que se acabe? Pero así de corazón, sinceramente. Pues decimos: no, es que Dios nos escucha. No nos escucha, no. Es que a veces no le pedimos nada. Es que no le pedimos. O sea, Él, no sé por qué, conoce nuestras necesidades, pero quiere que le pidamos. Aunque sea con nuestras propias palabras, no hace falta tener ahí estar hablando largo rato ni fórmulas hechas, no. Con nuestro pensamiento, con nuestro deseo, con nuestras palabras improvisadas, rezar por los demás. Es una costumbre muy buena, muy piadosa, muy saludable y que tiene efectos positivos. Y nos fijamos ahora ya en las obras de misericordia corporales. Las obras corporales de misericordia repiten prácticamente las recomendaciones de Jesús en la sobrecogedora página del capítulo 25 del Evangelio de Mateo, relativa al juicio último, en el que se identifica con el enfermo, el hambriento, el desnudo y el peregrino. Reflejan el convencimiento de que un cristiano no puede vivir manteniendo su espíritu y sus preocupaciones al margen de las penas y las dificultades de los hombres, porque quien abandona a los hombres abandona a Dios. Bien, y en estas tenemos visitar y cuidar a los enfermos. Que duda cabe que cada día pues aumenta el número de personas ancianas que están solas. Antes vivían los abuelos con la familia. Hoy, bueno, es un buen invento de las residencias, aunque, bueno, hay determinados colectivos que no se les ocurre llevar a un anciano en residencia. A veces criticamos, por ejemplo, a los gitanos. Bueno, los cuidan ellos hasta el final, porque un anciano es como un niño y necesita cariño. No se trata solo de que esté muy cómodo, y con esto no estamos criticando, por Dios, porque todos nos hemos servido de estas residencias, pero que visitarlos en todo caso, y no solamente una vez al año, y estar con ellos y cuidar a los enfermos. Hoy tenemos los hospitales. Antes no había la medicina pública ni privada así como está hoy. Desde luego es un tema, la pastoral de la salud, que tiene mucho campo de acción, y nosotros es mucho lo que podemos hacer. Dar de comer al hambriento, esto se entiende fácilmente, se entiende pues en estos días. Mira, mientras estamos grabando esta charla, hemos tenido una llamada de una persona: por favor, necesito comida, lo que sea, cómpремelo. Somos en casa varios, estamos sin trabajo desde marzo,
queremos comer lo que usted quiera. Y de estas situaciones, pero es que además, ahora mismo, no te preocupes que tendrás comida dentro de un rato, cuando terminemos de grabar esto. Digo porque se nos presenta cada día más casos, gente que lo que quiere es sencillamente comer. ¿Cuánta gente en el mundo se conformaría con poder comer? Ya no piden tener una casa de lujo, no piden tener un iPhone, no piden tener un buen coche, piden comer, nada más comer. Y es triste y vergonzoso que mucha gente muera de hambre, que lo esté pasando mal o de desnutrición. Dar de beber al sediento. Bueno, pues esto, claro, está formulada en un contexto, por ejemplo, que la gente iba de un pueblo a otro y tenía sed, y bueno, pues cuántas veces, ay, por favor, me da un vaso de agua. Y a Jesucristo decía, que dé un vaso de agua a uno de estos mis pequeños hermanos, pues es como si me lo diera a mí. Bueno, pero bueno, esto, ya digo, sigue teniendo actualidad de alguna manera, porque hay muchos tipos de sed, no solamente la sed de agua. Dar posada al peregrino. Claro, esto hoy resulta más complicado meter a alguien en casa. En otras épocas pues era más fácil, venían peregrinos, bueno, pues pase usted. Bueno, yo recuerdo en mi pueblo había una cosa que se llamaba el palo de los pobres. Era un palo de madera, que no sé dónde habrá ido a parar, que cada casa, cuando llegaba un pobre al pueblo, tenía que ocuparse de darle de comer y un de dormir. Generalmente dormían en el pajar, pero bueno, dormían, que era una forma de... Claro, hoy ya no hay pajares en los pueblos, pero antes todo el mundo tenía su pajar y allí, pues al calor de la hierba, bueno, pues se dormía con una manta. Quizá hoy eso pues no choca con la mentalidad actual, tampoco la gente tiene pajares ni ganado, pero bueno, era una forma de que nadie durmiera en la calle. Tenías que preocuparte de que no pasara frío. ¿Quién pues lo metía en casa? ¿Quién? Y el palo de los pobres significaba que cuando tenías un pobre le pasabas el palo a la siguiente familia, igual que la becera de las vacas, para saber quién era el que tenía que cuidar el pobre. Y eso existía en todos los pueblos. Es una forma de utilizar la misericordia. Vestir al desnudo. Bueno, pues es compartir ropa. Hoy, hombre, es más fácil porque por desgracia es mucha la ropa que nos sobra, que no gastamos, y bueno, se la damos a Cáritas. Pero bueno, pensemos en aquellas épocas en que realmente los hermanos, por ejemplo, yo recuerdo heredar la ropa, yo heredaba la ropa de mis primos mayores y mis hermanos heredaban la ropa mía, no se podía comprar todos los días. Bueno, pues hoy también la gente necesita ropa y bueno, ahí están las Cáritas, ¿cómo se llaman? Los roperos de Cáritas, que la verdad es que funcionan muy bien. Yo he tenido la oportunidad de recorrer varios roperos de Cáritas en el Barco, en La Bañeza, en Astorga, bueno, por supuesto en Ponferrada, en Bembibre, y la verdad es que funciona muy bien. La recogen, la lavan, la planchan y parece ropa totalmente nueva. Bueno, pues es un gasto muy grande. Hay mucha gente pues que se lo puede ahorrar, aunque claro, a veces lo más cómodo es darle los trapos que te sobran. Bueno, está bien darlo, pero también a Cáritas hay que darle dinero cuando se tiene, darle otras ayudas, no conformarse con la ropa o con dar los tapones de las botellas para Asprona. A veces es quitar lo que te sobra, ¿no? Hombre, hay que también redimir al cautivo. Claro, en aquella época, cuando había una guerra y quedaba un grupo de prisioneros, pues se podía por dinero, comprando dinero, redimirlos. Hoy también hay cautivos y hay, porque no pensemos solo en España y en Europa, hay situaciones realmente muy complicadas y hay muchos tipos de esclavitud, de cautividad. Ahí nacieron los mercedarios, la Orden de la Merced era precisamente para redimir a los cautivos. Enterrar a los muertos. Bueno, esto hoy ya los cristianos por lo menos somos enterradores, aunque ahora con la pandemia ya menos, porque no se puede ir a los entierros. Siempre era casi hasta una feria, pero pensemos que a veces los muertos quedaban sin enterrar. Recordemos el libro de Tobías, una de las cosas que se dedica a ver a enterrar a los muertos. Y por supuesto, ¿cuántos muertos quedarán sin enterrar por ahí, por algunos países del mundo, como consecuencia de las pestes, de las guerras, de las hambrunas? Bueno, el enterrar a los muertos, hoy lo hacemos de otra manera,
pero también es importante la participación, porque es muy triste a veces gente que no tiene ni quien le acompañe. Estas son las obras de misericordia, así de forma resumida, muy concretas, y que tenemos que reconocer que nuestras generaciones pasadas, nuestros padres, especialmente nuestros abuelos, pues las han cumplido muy bien. Y esto, por desgracia, hoy se está perdiendo, y sería una pena que se perdiera, porque a veces nos volvemos tan duros, tan insensatos, tan insensibles, que no hay misericordia. La misericordia y la santidad no son conceptos abstractos, sino que, sobre todo, lo importante es que se encarnan, se hacen realidad en personas concretas. Y hay un personaje, desde luego, muy singular, se dice que el más parecido a Jesucristo, que es Francisco de Asís. Un hijo de una familia rica, un comerciante, que aventurero, le gustaba participar en la milicia como militar, amigo de sus amigos y de las juergas con sus amigos, que vivió en una época en que la Iglesia pues dejaba bastante que desear, en el sentido de que parte de la jerarquía vivía preocupada de sus riquezas y sus palacios. De hecho, Francisco fue a Roma y quedó realmente asustado de la corrupción que había en Roma. Él sabía que la Iglesia tenía que reformarse, y recibió como una inspiración Francisco reconstruir la Iglesia. Él pensaba que se trataba de reconstruir un edificio de una iglesia caída, que por supuesto también lo hizo, restaurar iglesias caídas. Se trataba sobre todo de reconstruir la verdadera iglesia compuesta por los cristianos. Y él, lo que le pareció que más podría ayudar era seguir a Jesús realmente al pie de la letra. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, da a los pobres, después sígueme. Su herencia la tiró por la ventana, y nunca, mejor dicho, tiró la casa por la ventana. Tenía su padre un comercio muy bueno, a tirarlo todo para que la gente pobre lo recogiera. Y él vivió, ya digo, en la más absoluta pobreza en todos los sentidos. Demostró con ello, seguir a Jesús de verdad. Fue lo mejor que pudo hacer para renovar a la Iglesia, porque después tuvo muchísimos seguidores. Él amaba la naturaleza como a nadie, hermano sol, hermana luna, hermano lobo. A los más pobres y enfermos, es famosa la historia del encuentro con un leproso que estaba realmente, es que no se le podía ni mirar, y ¿qué hago, qué no hago? Empezó a darle besos y abrazarlo como si fuera el mismo Jesucristo. Ya quitó todos los ascos. Por supuesto, hasta la hora de morir incluso dijo: no soy digno de morir vestido. Jesucristo murió desnudo, yo también quiero morir desnudo y en el suelo, no en la cama. Es una síntesis muy simple de lo que fue San Francisco de Asís, pero que realmente se produjo un verdadero cambio, precisamente desde el amor a los más pobres, del vivir la pobreza. Sabéis que experimentó incluso en su propio cuerpo los estigmas, las llagas de Cristo en las manos, en los pies, en el costado. Fue una verdadera revolución. Todo lo que ha hecho la orden franciscana y el ejemplo de San Francisco en otras órdenes, porque a veces las órdenes religiosas tenían el peligro de aburguesarse, de vivir cómodamente en sus monasterios. San Francisco no quería nada, vivir en chozas, y él realmente desde la pobreza evangélica produjo uno de los mayores cambios que se ha podido imaginar en la historia de la Iglesia. El ambiente en el que vivió San Francisco de Asís era un ambiente de grandes contrastes. Por una parte, gente muy rica que vivía muy bien dentro de las posibilidades de la época, es decir, nadie tenía coche, ni helicóptero, ni gas natural, ni teléfono, pero bueno, vivían bien. Y había una inmensa masa de pobreza. En ese ambiente surgió San Francisco, porque también la Iglesia estaba contaminada en una parte por esa fiebre de obsesión por la riqueza.
Y en este ambiente es cuando surgen las llamadas órdenes mendicantes. La palabra mendicante viene de mendigo. Mendigo es una persona que no tiene un lugar estable para vivir, sino que va andando de pueblo en pueblo, ahora de albergue en albergue. Pues bien, incluso las órdenes religiosas, que habían surgido ya en los primeros siglos con el monacato, bueno, pues habían perdido en cierta manera aquella pureza original, porque estaban contaminadas por el bienestar del monasterio, porque tenía sus ventajas. Como bien ha dicho, el monasterio, a título individual, los monjes tienen voto de pobreza, pero el monasterio como tal tiene una seguridad y una estabilidad que no tenían otros. Entonces surgen los llamadas órdenes mendicantes. Todo esto empieza porque hay una serie de laicos que no están de acuerdo con la forma de vivir los monjes e intentan anunciar la palabra de Dios desde la pobreza. Pero claro, muchas veces se trataba de gente pues más bien ignorante y sin querer caían en algunas herejías. Claro, pintorescas desde luego. Ahí tenemos los cátaros y los valdenses que viene de Baldo, que era uno de estos organizadores. Y en este ambiente hay un señor de un pueblo de La Rioja que se llamaba Domingo de Guzmán, que le interesa, dice, oye, pues me interesa esta forma que tienen los cátaros concretamente de unir la predicación a la pobreza. Pero él, claro, no va a caer en las mismas herejías. Y entonces dice, sí, pobreza sí, pero algo más. En el siglo XII, en las ciudades que van surgiendo gracias a los comerciantes, quienes se dedican a 1000 negocios nuevos, libres del poder de los señores feudales, al margen del influjo directo de las abadías que durante siglos habían marcado la vida cristiana del pueblo creyente, pero abiertas a la novedosa predicación de valdenses, patarinos y cátaros, todos en rebelión contra la Iglesia, se impuso la necesidad de encontrar una respuesta adecuada a aquellas exigencias nuevas, tanto espirituales como sociales, que se habían apoderado de las gentes. Estas doctrinas y las oscuras profecías de Joaquín de Fiore turbaron el ánimo de los pueblos europeos, muy propensos a la acción y a las novedades. En esta situación, ¿qué ofrecía la Iglesia a los nuevos burgueses que aborrecían el latín, que se aburrían con largos cantos litúrgicos y que no encontraban tiempo para subir a los monasterios, que comenzaban a leer y escribir por su cuenta, que suscitaban inquietudes morales y religiosas por su modo de vida y por el carácter de sus actividades económicas? Bien, pues en este ambiente decimos es en el que surgió Domingo de Guzmán. Conocedor del movimiento reformador canonical que se había extendido por Europa durante los decenios anteriores, Domingo fundó con sus primeros compañeros la Orden de los Predicadores. Decidieron vivir pobres, sin poseer nada. Recurrieron en caso necesario a la limosna. Rechazaban las rentas fijas y los bienes raíces. No querían reducirse a ser pobres individualmente, pero institucionalmente ricos, como era la norma en las órdenes monásticas, ni querían aislarse en sus conventos, sino que decidieron dedicarse a todos, especialmente a los abandonados y menesterosos. Sus iglesias debían ser tan sencillas como las de los primeros tiempos de los cistercienses. Es decir, pobreza sí, pero también sin descuidar el estudio. Por eso los dominicos dan mucha importancia a los estudios universitarios. San Francisco de Asís, sin embargo, creía un peligro esto del estudio. No es que estuviera en contra del estudio, pero parecía que era un poco incompatible, digamos, esa excelencia académica con la pobreza. No obstante, sus sucesores, después también los franciscanos, modifican esta visión de San Francisco y también, por supuesto, insisten en la importancia de la formación. Surgen, asimismo, lo que llamadas las terceras órdenes con laicos, los terciarios, que bueno, son seglares que se dedican a esta labor de la predicación en medio de la pobreza. Por supuesto, en cuanto a los dominicos,
Hay que agradecer las grandes personalidades, por ejemplo, San Buenaventura, San Alberto Magno, patrono de los científicos, creo que también de alguna manera de los médicos, Santo Tomás de Aquino, toda una lumbrera que estudió en la Universidad de París. Es decir, que no es incompatible la pobreza con la formación. Su sensibilidad por la pobreza y su relación y acogida por parte de la burguesía naciente favorecieron que su apostolado se dedicara tanto a los grupos emergentes como a la multitud de marginados, víctimas de la explotación y de la nueva economía monetaria, de nobles decaídos, de prostitutas y de pobres que la ciudad acogía y creaba al mismo tiempo. Al poderío y potencial feudal, los frailes menores opusieron la humildad, a la codicia de la rica burguesía, la pobreza, a los egoísmos, odios y diferencias de clase, la caridad, la fraternidad de los hombres en Cristo, al amor de Dios y de las criaturas. Bien, aunque los tiempos son distintos, estamos en el siglo XXI y no en el siglo XIII o XIV o XII, pero los problemas a veces son los mismos, como suele decir el refrán, son los mismos perros con distintos collares. Y la Iglesia tiene que también en el momento actual conjugar lo que es la formación con la atención a las necesidades. Sin duda no todo es tan idílico como parece. Y ha habido sucesores de San Francisco, de Santo Domingo, vamos, de Jesucristo en general, pues que han podido desfigurar el mensaje y las exigencias de Cristo. Como alguien decía, algunos han hecho del testamento de Francisco una caricatura. Pero bueno, eso siempre ha existido, es decir, la perfección total entre los seres humanos no existe, solo Dios es perfecto. Con todo, desde luego esta experiencia de los órdenes mendicantes y de todos aquellos que a lo largo de la historia se han dedicado al anuncio del Evangelio en su dimensión de tanto anuncio de la palabra como del ejercicio de la caridad, sigue siendo importante, sigue siendo necesario, y tenemos también muchas cosas que aprender de esta gente, es decir, no hemos descubierto nada nuevo. En este recorrido por la historia estamos viendo cómo la Iglesia, mejor dicho, si queréis, el cristianismo, para concretar más Jesucristo, ha influido en una visión quizá nueva de la forma de entender las relaciones entre las personas, de la defensa de los pobres, de la defensa de la paz. Eso no quiere decir que no se hayan cometido errores. Por ejemplo, la Edad Media, que era una época muy religiosa, la época en que surgieron esos monumentos impresionantes que son las catedrales, sean románicas, sean góticas. Sin embargo, era una época de mucha violencia. Había atropellos, homicidios, guerras permanentes, inseguridad. Pensad que las ciudades, bueno, eso ya era antes también, pero tenían que estar amuralladas porque siempre había el peligro de confrontación. Y la Iglesia, pues claro, es consciente de esta situación, de este caos que es antievangélico. Y aunque estaba ciertamente muy unida al poder, porque lo estaba, porque el rey de que el emperador Constantino decretó la libertad de la Iglesia, y después otros emperadores pusieron la religión cristiana como oficial del Estado, y había una unión muy grande entre el trono y el altar, entre la Iglesia y el poder civil. A veces incluso se mezclaba. Pensemos en el feudalismo, que el obispo era el señor feudal, entonces iba todo muy entremezclado. Claro, eso quita libertad, evidentemente, pero a pesar de todo la Iglesia nunca perdió totalmente la libertad e intentaba buscar siempre la paz y la concordia. Concretamente nos vamos a fijar en dos instituciones, habría muchas más. Una es la llamada paz de Dios y la otra la tregua de Dios. Vamos a escuchar un poco sobre lo que era la paz de Dios. Pretendió limitar los estragos de una violencia desmedida. Se trataba de un juramento de paz realizado en el ámbito solemne de un sínodo o de un concilio, que comportaba, si no se cumplía, graves sanciones e incluso la pena de interdicto sobre la región, consciente en la prohibición de celebrar misas públicas, bautizos, matrimonios, entierros de campanas en el ámbito parroquial o diocesano, y si no se llegaba a un acuerdo. El movimiento se extendió por Francia. Se trató de una tentativa generosa que mitigó algo el feudalismo anarquizante,
pero tuvo que pasar mucho tiempo antes de que las costumbres cambiasen y la paz y el orden se impusieran. Y vamos a fijarnos ahora en esta segunda institución, que es lo que llamamos la tregua de Dios. Prohibió la guerra y el maltrato en ciertos periodos de tiempo. Pretendió espacios de paz y de justicia en sociedades muy rudimentarias y en las que el cristianismo no había calado muy hondo. En 1017, en la capital episcopal de Elna, un sínodo decidió que toda operación militar quedaba prohibida, desde la 9ª hora del sábado hasta la 1ª del lunes. En 1041, el concilio de Niza ordenó la tregua absoluta desde la tarde del miércoles a la mañana del lunes, en honor, el jueves, a la ascensión del Señor, el viernes a causa de su agonía, el sábado por su sepultura y el domingo por su resurrección. En algunas diócesis la tregua se extendió al Adviento y a la Cuaresma. También se mantuvo la tregua durante ciertas fiestas de la Virgen. La iniciativa se extendió por Francia y pasó a Alemania, Inglaterra y España. En los concilios reunidos en el sur de Italia se impuso también este modelo de tregua temporal con notable éxito. Pues bien, la Iglesia, siempre intentó la paz, y lo ha intentado, por supuesto. Y sobre todo intentar imbuir en los fieles una comprensión de los mandamientos evangélicos, que en definitiva sabemos que se resumen en el amor a Dios y amor al prójimo. Pero claro, hay que ponernos en aquella situación, en aquel ambiente. Es muy difícil juzgar con criterios del presente la historia del pasado. Y si ponemos a comparar, a veces somos peores todavía hoy, porque las guerras peores que ha tenido la humanidad han sido en el siglo XX, 2 guerras mundiales, y eran países fundamentalmente cristianos, o sea que no podemos juzgar así a la ligera a la Edad Media. Por ejemplo, hay una página de la historia de la Iglesia que puede parecer sombría, que es la época de las cruzadas. Las cruzadas que lo que intentaban era reconquistar la Tierra Santa invadida por los musulmanes. Sobre todo el sepulcro de Cristo se consideraba tan importante, tan sagrado, que les parecía oportuno ir a reconquistarlo. Con aquel grito del Papa Urbano II en aquel concilio que decía Deus lo vol, Dios lo quiere. Por supuesto que se cometieron muchas barbaridades y errores. Sin embargo, la Iglesia decía que también tenía el mérito de que aquellas personas que iban no iban a buscar su propio bienestar, sino a dar la vida por Cristo, lo cual no quiere decir que no hubiera personas que se aprovecharan buscando su propio interés y no tanto el de la Iglesia o el de Cristo. Es decir, que les parecía que era oportuno la defensa de la guerra para defender la civilización cristiana. Pero también, por supuesto, la Iglesia trataba de defender la paz para proteger a los pobres, sobre todo de los mercaderes que abusaban de los señores feudales. Es una lucha que si aún no la hemos conseguido hoy, pues no vamos a pedir que se hubiera conseguido en aquella época. Algunos concilios amenazaban con penas eclesiásticas a quienes destruían iglesias, atacaban a clérigos, monjes y mercaderes, arrasaban campos y viñas, azotaban a los aldeanos, robándoles bueyes, vacas, asnos, puercos y ovejas. De hecho, el juramento de los caballeros les obligaba a defender la paz y la justicia, al comprometerse a no atacar a los clérigos, a no apoderarse de los animales de los aldeanos, a no matar ni atacar a los viajeros, y a no favorecer ninguna clase de violencia. Siglos más tarde, todavía, el lema del escudo del Papa Pío XII fue: «La paz es la obra de la justicia». Bien, el tema de la guerra justa parece mentira, pero es parecido a lo que es también la legítima defensa, que está permitida, en este caso la violencia para defenderse. Sabemos ya de San Agustín, que decía que era importante, sobre todo para defender el cristianismo, y esta teoría se ha tenido en cuenta sobre todo a la hora de defender el cristianismo de las invasiones musulmanas, pero la guerra siempre es una aberración. El Papa Benedicto XV, concretamente, vemos que se opuso rotundamente, intentó buscar la paz con ocasión de la Primera Guerra Mundial. No le hicieron caso ninguno, pero abiertamente a favor de la paz.
Pío XII, lo mismo con la Segunda Guerra Mundial. Dice, todo se pierde con la guerra y nada se pierde con la paz y todo se pierde con la guerra. Además era una vergüenza porque era enfrentamiento entre naciones católicas. Sabemos que a él incluso lo han criticado de no proteger a los judíos. Es totalmente falso, es mentira. Se los metió hasta en el Vaticano. Lo que pasa es que él conocía muy bien Alemania, porque estuvo allí de nuncio apostólico en Alemania, y conocía lo que era el Hitler, y intentaba no provocarlo, porque hay veces que a lo mejor queriendo hacer el bien lo estropeas. Entonces, Pío XII era un sabio y un santo. Bueno, pues lo han crucificado y calumniado. Él siempre buscó la paz, siempre buscó la paz. Es verdad que muchas veces, por desgracia, había escenas tan contradictorias como obispos católicos que bendecían a sus ejércitos que iban a luchar contra otras naciones católicas. Por ejemplo, tenemos un tema más reciente, aunque algunos ya tampoco lo recuerden, y es la guerra de Irak. El Papa Juan Pablo II dijo por todos los medios que no, por favor, detengan esa guerra. Es verdad que Saddam Hussein era un tirano, pero bueno, a lo mejor hubiera sido mejor que siguiera él a lo que ha venido después. Dentro de, por ejemplo, para los cristianos casi ha sido peor ahora que durante Saddam Hussein, y eso no se trata de defender la dictadura de Saddam Hussein, pero desde luego que la guerra no es buena, y la Iglesia ha optado siempre por la paz. Bien, vamos a continuar en este tema. Es un poco variado, pero es que es importante conocer la historia, porque, es decir, para hablar de la caridad hoy, de la Iglesia hoy, es muy importante ver cómo fue en el pasado, las cosas en las que hay que rectificar, las cosas que hay que imitar. Pues vamos a fijarnos ahora en una especie de capítulo o subcapítulo, que es el de los peregrinos y hospitales. Peregrinos y hospitales, por supuesto, en nuestra diócesis de Astorga guarda estrecha relación con el camino de Santiago, pero es un tema que merece la pena, porque hoy hablamos mucho de la sanidad pública, pero la sanidad pública es muy reciente, es un invento muy reciente. Siempre fue la sanidad privada, y dentro de esa sanidad privada, pues los hospitales que creaba la Iglesia. Fijaros, por ejemplo, Ponferrada, el hospital más antiguo, el Hospital de la Reina, un hospital que está íntimamente unido a la parroquia de la Encina, a la Iglesia. Bueno, pues es un capítulo importante el de la sanidad, de los peregrinos, los enfermos y los hospitales. El cristianismo se difundió porque los apóstoles hicieron caso a Jesús, que les dijo: id por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Pero hay que pensar que en esta difusión, en la que los apóstoles y los colaboradores de los apóstoles tuvieron un papel importantísimo, también han tenido un papel fundamental una serie de personas que eran soldados, comerciantes, peregrinos. Bueno, se dice que el cristianismo, España sí, que vino por el apóstol Santiago, pero que en esta zona del Bierzo vino también por esclavos cristianos que venían a sacar el oro de las médulas. Y entonces ellos tenían un espíritu, una forma de comportarse que eso contagiaba y era a veces la mejor predicación. Incluso también pues había obispos que, en lugar de establecerse así en un lugar concreto sin moverse, pues acudían ellos en persona a los lugares más inhóspitos, allí a anunciar la buena noticia del Evangelio. También impresionaba mucho la presencia de los monjes y ascetas. Pensad que los monjes pues iban al desierto, pero por ejemplo en el Bierzo pues iban a lugares también, pues, fijaros como es San Pedro de Montes, apartados, o Vega Espinareda, que hoy queda muy cerca, pero antes era un valle ahí perdido y casi sin gente. Bueno, pues la presencia de los monjes, ese testimonio, pues también ayudaba a difundir el Evangelio. En realidad, hablaremos un poco después más adelante de las peregrinaciones. Es que todo cristiano es un
es un peregrino. Y en el cristianismo la tradición viajera, bueno, ya viene desde antes, ya viene desde Abraham viajero. Jesucristo mismo, dentro de lo que cabe, recorría para arriba y para abajo los caminos de Palestina, de Galilea, pasando por Samaria, Judea y viceversa. Es decir, el cristianismo es una religión, ya diríamos, viajera. Y ya desde el primer momento también eran importantes las peregrinaciones a los santos lugares. Por ejemplo, se cuenta de la madre de Constantino, Santa Elena, que fue a Jerusalén porque tenía interés especial en conocer el sepulcro de Cristo. Hay una monja gallega, Egeria, que seguro que pasó por Ponferrada y por Astorga, que también fue a Oriente a ver los santos lugares. Entonces iban, llevaban, pero también traían noticias. Había una comunicación, no había como hoy emisoras ni internet, pero había una comunicación dentro de lo que cabe bastante fluida, y era a través de las personas. En la actualidad, por supuesto, las peregrinaciones siguen existiendo. Yo pienso en Fabero. ¿Cuánta gente pues casi salió por primera vez pues cuando íbamos a Fátima o a Lourdes o a Covadonga? Gente que no acostumbraba a viajar, que nunca iba de vacaciones, pero vamos, las peregrinaciones, a Roma también fuimos, pues les atraían, y siempre se aprende mucho, se conocen otras culturas, otra forma de ver la vida, se hace también pues amistades, las personas que van. Es una experiencia muy interesante la de las peregrinaciones. En la época de la Edad Media, por supuesto, pobres y ricos, jóvenes y ancianos, todos pues iban hacia santuarios. Pensad, por ejemplo, la geografía nacional, la geografía diocesana, la cantidad de santuarios aún hoy, que si unos van a las ermitas, que si otros van a Castrotierra, que si otros van pues a la Virgen del Campo ahí en Vidriales, o van a La Peña, o van a Fornela. Vamos, podríamos estar toda la mañana diciendo, y eso pues es fundamental, y veremos que tiene también sus consecuencias en el orden social. Importante, por ejemplo, los monjes irlandeses que vivían apartados muy tranquilamente allí en una isla fuera del continente, pues abandonan el continente y van anunciando el Evangelio por toda Centro Europa. Pensemos sobre todo en San Bonifacio, San Columbano. Desde luego que si no tuvieran ese carácter, ese alma peregrina, hubieran quedado ahí encerrados, igual que si los apóstoles hubieran quedado encerrados en Jerusalén. No, somos viajeros, y este ir y venir es importantísimo, es fundamental. Las abadías que se iban estableciendo en lugares, en parajes pues interesantes, muchas veces buscaban por lo menos que hubiera agua, que hubiera tierra para cultivar, porque tenían que vivir de algo. Pues son centros donde la gente aprende de los monasterios. Ellos son grandes promotores de la cultura, por ejemplo la cultura griega y romana. Si ellos no hubieran conservado y hecho copias de sus manuscritos, si no los hubieran traducido, si no los hubieran divulgado, pues realmente hoy estaríamos atrasadísimos. Ya digo, el moverse, el ir de un sitio para otro, ya viene de Abraham y de Jesús, como termino de decir. Se dice que el instrumento de los cristianos era el bastón. El bastón, sí, el bastón. El camino, ¿qué se buscaba? Se buscaba el perdón, el amor, la reconciliación. Había, vamos, 3 lugares, desde luego, muy especiales, que eran Jerusalén, Roma y Santiago, que nos afecta tan directamente a nosotros. Tendríamos que estar orgullosos los españoles de tener una ruta tan completa y tan recorrida y tan utilizada como es el Camino de Santiago. Todo esto pues marca no solamente una cultura, sino una espiritualidad. Después también, por donde pasaban los peregrinos, pues había en los monasterios, sobre todo, pues grandes santos, y esos santos contagiaban con su vida e incluso con sus milagros. Después de los peregrinos, aunque hubieran muerto los santos, acudían a rezar ante sus reliquias y también experimentaban numerosas curaciones. En este caminar junto a los santos del camino se levantaban albergues y hospitales,
en los que eran acogidos, reconfortados y curados quienes sufrían las inclemencias del tiempo y las debilidades del cuerpo. Santo Domingo de la Calzada y San Lemés son dos ejemplos insignes de esta dedicación generosa a las necesidades de los caminantes, facilitando el recorrido, levantando puentes, proyectando nuevas carreteras y facilitando el albergue y la acogida. La Guía de Santiago describe estos hospitales como casas de Dios, en las que se da la recuperación de los santos peregrinos, el descanso de los necesitados, el consuelo de los enfermos, la salud de los muertos y la protección de los vivos. Bien, también en el orden espiritual hay una cosa que, bueno, fue muy criticada por algunos, sobre todo por Lutero, pero no dejaba de ser interesante, y es el tema de las indulgencias, la gente que acudía para pedir perdón, para reconciliarse. Desde luego, claro, hoy día quizá muchos de los que hacen el Camino de Santiago no lo hacen con el mismo espíritu, pero otros sí, y sería importante el recuperarlo. En nuestros días, sobre todo en España, la peregrinación a Compostela se ha convertido, para no pocos, en un acontecimiento cultural y deportivo, desvirtuando de este modo una historia, una experiencia y una oportunidad milenaria. En medio de la monotonía de la marcha solitaria y de la sordida realidad diaria, el pobre caminante de Dios sentía una calidez interior entrañable al visitar las capillas y basílicas que surgían a la vera del camino y rezar en ellas con recogimiento y devoción a los santos y a Cristo, cuyas historias conocían al ser acogidos en los monasterios y dormitorios comunes. Al poder abrir su corazón a los monjes, siempre compasivos con las fatigas y las miserias humanas, que le absolvían de sus pecados y examinaban sus pensamientos y preocupaciones. Al encontrarse con otros peregrinos con ansiedades y necesidades semejantes, en cada una de estas paradas descubrían un anuncio esperanzador y la prefiguración del término final. Encontraban seres humanos que aliviaban su soledad y suavizaban su ánimo. Encontraban consuelo y alimento. Mucho han cambiado las cosas en estos últimos siglos, pero no tanto la carne y el espíritu de los peregrinos, que el modo de los discípulos de Maús solo alcanzan su santificación plena cuando se encuentran con Cristo. Acuérdate tan solo de que eres un peregrino que camina hacia el Señor, recomendaba y nos recomienda San Agustín. Al llegar a Santiago de Compostela y atravesar el maravilloso pórtico de la gloria celestial sale a nuestro encuentro con Cristo, su apóstol, los profetas, apóstoles y santos. 4 sorprendentes ángeles trompeteros que ocupan las cuatro esquinas claramente referibles a los 4 puntos cardinales. Tienen la misión de congregar a los elegidos para que entonen un cántico nuevo. Entre ellos estamos nosotros, los peregrinos de la tierra. Bien, terminamos hoy el tercer capítulo. Lamentamos si os aburre, pero hacemos lo que se puede. Sobre todo, intentar concienciar para después situarnos en el momento presente y las necesidades presentes en esa lucha constante de la Iglesia, a pesar de las dificultades, a pesar de los tropiezos, de los escándalos, de los malos ejemplos, para llevar la buena noticia a todos, para que la gente sea más feliz, para que sean capaces de convivir, de ayudarse, y sobre todo tener la conciencia de que somos peregrinos. Y si somos peregrinos, el peregrino no lleva el baúl de la piquera a cuestas, sino lleva el imprescindible. Y a veces nosotros parece que queremos en esta vida acaparar tanto como si no fuéramos a ver nunca. No, somos caminantes. Si tuviéramos conciencia de ello, quizás seríamos más solidarios con los compañeros de viaje, que son nuestros hermanos más necesitados. En un próximo capítulo, Dios mediante, hablaremos de un tema interesante como son las fraternidades y las cofradías hospitalarias.